En la cena de Navidad de mi familia, mi lugar en la mesa tenía a la oveja negra. Mi tía se rió entre dientes. Al menos eres honesto. Sonreí, me levanté y dije, brindo por la última comida familiar a la que asistiré. Pensaron que estaba bromeando hasta que salí y los dejé con una última sorpresa. Hola Reddit, soy Jonah, 34M, y no pensé que alguna vez publicaría sobre mi familia. Principalmente porque, durante mucho tiempo, me culpé a mí mismo por cómo me trataban. Pensé que tal vez era demasiado sensible, demasiado diferente, demasiado. Pero algo sucedió la Navidad pasada que finalmente me hizo dejar de poner excusas por ellos. Y ahora, mirando hacia atrás, honestamente no puedo creer cuánto tiempo lo toleré. Para entender la cena, tengo que retroceder un poco. Mi familia siempre ha sido complicada. En teoría, somos el tipo de personas que envían tarjetas navideñas con atuendos coordinados, publican campañas de caridad y fotos de brunch como si fuera un ritual sagrado. Pero detrás de todo eso, hay una corriente subterránea desagradable: favoritismo, agresividad pasiva, control. Y la mayor parte gira en torno al lado de mi madre, especialmente su hermana, Lorna. Lorna es el tipo de persona que puede insultarte mientras suena como si te estuviera haciendo un cumplido. Realmente has adoptado tu look, Jonah. Qué valiente ir contra la corriente así. Oh, admiro que no estés obsesionado con el dinero como el resto de nosotros. Cosas así. Solía ignorarlo, pero con los años me desgastó. Soy el hijo del medio de tres, pero nunca lo sabrías. Mi hermana mayor, Claire, no puede hacer nada malo. Casada con un dentista, 2 hijos, SV, presidenta de PDA. Mi hermano menor, Joel, comenzó su propio negocio a los 23 años, conduce un Tesla y va con papá a los fines de semana de golf. Yo trabajo en diseño de escenarios para producciones teatrales y dirección de arte independiente. No es llamativo, pero paga bien y me encanta. Alquilo un lugar en la ciudad y me guardo para mí mismo. Aparentemente, eso es suficiente para convertirme en el misterioso código para la decepción. Esta Navidad fue la primera vez que acepté volver a casa en 3 años. Me había saltado las últimas vacaciones después de una acción de gracias particularmente desagradable donde Joel bromeó diciendo que probablemente estaba recibiendo cupones de alimentos, y mi madre se rió. No solo una risita, sino una carcajada. Me fui temprano y no hablé con nadie durante meses después. Pero este año, mi papá me llamó a principios de diciembre y me pidió, realmente me pidió, que fuera. Dijo que me extrañaba, que las cosas eran diferentes, que mamá había estado reflexionando. Esa palabra me hizo reír en ese momento. ¿Reflexionando? ¿Mamá? Ella ni siquiera puede reflejar la luz del sol en un espejo sin hacerlo sobre sí misma. Pero una parte de mí quería creerlo. Papá no suele ser el pacificador, así que él se acercara significaba algo. Le dije que lo pensaría. 2 días después, apareció una tarjeta escrita a mano en mi buzón. Era de mi mamá. Solo una nota corta: Jonah, nos encantaría tenerte con nosotros esta Navidad. Significaría mucho para tu padre. Con amor, mamá. Sin disculpas, por supuesto. Sin mencionar lo que pasó. Pero aún así, prácticamente podía oír la forzán del bolígrafo sobre el papel. Así que sí, dije que sí. Llegué en Nochebuena, maleta en mano, recibido por Claire en la puerta como si estuviera organizando un evento de alfombra roja. Bueno, mira lo que trajo el gato, dijo, atrayéndome a un abrazo que se sintió como si estuviera siendo escaneado. TVS Artístico. Ni siquiera pregunté qué significaba eso. Sabía más. Solo sonreí y entré. La casa de mis padres no había cambiado en los 3 años que había estado fuera. La misma colección de cascanueces, la misma guirnalda de la chimenea, la misma pared de fotos con Joel al frente y al centro. Casi esperaba un retrato de él con un halo sobre su cabeza. Mamá me saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa tensa. Me alegro de que hayas venido, dijo. Luego agregó, no tenías que vestirte elegante para nosotros. Llevaba jeans oscuros y una chaqueta. Nada loco. La cena esa noche fue incómoda pero manejable. Me quedé en silencio la mayor parte del tiempo. Dejé que charlaran sobre el nuevo condominio de Joel, la hija de Claire, entrando en gimnasia. Nadie preguntó por mi trabajo. Eso no era nuevo. El momento real llegó la noche siguiente, la cena de Navidad. Mi mamá siempre hace un gran problema con la puesta de la mesa. Tiene marcadores de posición personalizados para cada invitado, pequeñas tarjetas dobladas con nuestros nombres escritos en cursiva. Lo ha estado haciendo desde que éramos niños. Cuando entré al comedor, miré la mesa, buscando mi nombre. Y luego lo vi. No, Jonah. Ni siquiera un apodo de broma. Solo 2 palabras,
cuidadosamente escritas en tinta metálica sobre cartulina doblada. La oveja negra. Al principio, pensé que tenía que ser un error, una broma de mal gusto. Pero cuando miré hacia arriba, Lorna ya me estaba mirando, con los labios temblando de diversión. Al menos eres honesto, dijo, bebiendo de su copa como si fuera lo más normal del mundo. Algo en mí se rompió. Un poco. No fuerte, no dramático, solo un clic, como una cerradura deslizándose en su lugar. Sonreí. Sac mi Scylla. Me quedé allí por un segundo, y luego dije, tan tranquilo como pude, brindo por la última comida familiar a la que asistiré. Hubo medio segundo de risa confusa. Claire dijo, oh, vamos. No seas tan sensible. Joel sonrió. Mamá dijo mi nombre bruscamente, como si estuviera tratando de ponerme de nuevo en línea. Pero no me senté. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, y ahí fue donde las cosas realmente comenzaron a cambiar. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y sentí el suave sobre que había guardado allí esa mañana. Era blanco liso, nada elegante, pero pesado, más grueso que una tarjeta. Podía sentir todos los ojos puestos en mí mientras lo sacaba y lo sostenía entre mis dedos. Siempre tienes que hacerlo sobre ti, dijo mi madre. Su voz era más aguda ahora, la sonrisa se había ido. Fue una broma. Solías reírte de las bromas. No, dije, finalmente mirándola. Solía fingir que no me dolían. Eso silenció la habitación por un segundo. Claire se movió en su asiento y dejó escapar un leve suspiro, como si yo fuera el que estaba arruinando todo. Joel se reclinó en su silla y sonrió de esa manera que siempre lo hacía cuando disfrutaba que alguien más fuera humillado. Estás siendo dramático, dijo, sin siquiera mirarme. Es solo una tarjeta de presentación. Eres el que siempre dice que no. Se podría haber oído caer un tenedor. Los ojos de mi madre se movieron de mi mano a mi cara como si no estuviera segura de lo que estaba a punto de hacer. Joel se reclinó en su silla como si se estuviera preparando para una actuación. Claire parecía divertida, casi engreída, probablemente esperando que yo metiera la pata y me disculpara como siempre lo hacía. Y la tía Lorna tenía esa misma pequeña sonrisa, como si ya hubiera decidido que sería el final de la historia de esta noche. Pero no levanté la voz. No tire nada. Simplemente saqué un sobre doblado, sellado en rojo, y lo coloqué suavemente en el centro de mi plato. ¿Qué es eso?, preguntó papá, su voz la primera en romper el silencio. Lo miré por un largo momento antes de responder. Algo que he querido compartir. Pero pensé que esta noche se sentía bien. Clary sopló. Nos trajiste tarea. No respondí a eso. Simplemente deslicé el sobre ligeramente hacia adelante con un dedo. No es para todos ustedes, dije, manteniendo mi voz uniforme. Solo para mamá y papá. Y lo dejo aquí porque, después de esto, no volveré. La risa murió instantáneamente. Incluso Lorna se incorporó un poco. ¿Qué quieres decir con que no volverás?, preguntó mamá, su tono cambiando, todavía agudo, pero ahora con algo más. ¿Preocupación? ¿Vergüenza? Dije lo que quise decir, respondí. Esta es la última cena, la última festividad. Le di una oportunidad más, tal como me lo pediste. Miré a papá cuando dije eso, y él bajó la mirada. Pero ya terminé de intentar ganarme un lugar que nunca existió. No seas ridículo, dijo Claire. Así somos nosotros. Siempre has sido el emocional, Jonah. Solía pensar que eso era un defecto, dije, volviéndome hacia ella. Ahora sé que es lo que me mantuvo humano en una casa que funciona con vergüenza y actuación. Cuidado con tu tono, espetó mamá. Es Navidad. Asení lentamente. Exactamente. Lorna puso los ojos en blanco. Oh, por favor. Nadie te ha impedido ser tú mismo, Jonah. Estás enojado porque nadie aplaude cada vez que lo haces. De hecho, me reí de eso. No porque fuera gracioso, sino porque era un ejemplo perfecto de lo equivocados que estaban todos. No se trata de aplaudir, dije. Se trata de respeto. Decencia básica. Todos actúan como si fueran esta familia perfecta. Pero me han estado atacando desde que tuve la edad suficiente para hablar diferente, vestirme diferente, pensar diferente. Y cada vez que me defendía, es demasiado sensible, o solo está pasando por una fase. Tengo 34 años. No es una fase. Soy yo. Y estoy cansado de disculparme por eso. Joel dejó escapar un silbido bajo. Entonces, ¿qué? ¿Esta es tu salida dramática? ¿Quieres que todos lloremos y te imploremos que te quedes? No, dije, más tranquilo de lo que sentía. No quiero nada de ninguno de ustedes. Ese sobre, son solo algunos papeles.
Pueden abrirlo después de que me vaya, o no. Depende de ustedes. Mamá se puso de pie ahora, con la cara roja, las manos rígidas a los costados. Si sales de aquí, Jonah, no esperes volver arrastrándote. La miré a los ojos. No lo haré. Y con eso, caminé hacia la entrada, tomé mi abrigo del perchero y me lo puse, lenta y metódicamente. Nadie me siguió. Nadie trató de detenerme. Pero cuando alcancé la puerta principal, escuché a papá decir algo en voz baja. Hice una pausa, con la mano todavía en el pomo de la puerta. Giré la cabeza ligeramente. ¿Qué fue eso? Me miró, y por un segundo vi algo parpadear en su rostro. ¿Arrepentimiento, tal vez? ¿O culpa? ¿De verdad crees que somos tan malos? Preguntó en voz baja. Dejé la pregunta en el aire por un momento. Luego respondí, no. Creo que son peores de lo que están dispuestos a admitir. Y con eso, abrí la puerta y salí a la noche helada. El frío me golpeó como una pared cuando salí, pero apenas lo sentí. Mi corazón latía demasiado fuerte, mi mente zumbaba. No miré hacia atrás. Ni siquiera cuando la puerta se cerró detrás de mí. Ni siquiera cuando escuché voces que se elevaban dentro, confundidas e irritadas. Caminé hacia mi auto, giré la llave y me senté allí por un minuto, mirando la casa a través del parabrisas. Esa casa había visto tantas versiones de mí, callado, disculpándome, ansioso por complacer. Pensaron que esta noche era una rabieta, un estallido dramático que se desvanecería como todos los demás. No tenían idea de que esta vez era diferente. Déjenme contarles sobre ese sobre. Unos meses antes, recibí un correo electrónico de la nada de una mujer llamada Harriet. Ella era la abogada que manejaba el patrimonio de mi difunto tío abuelo Aldrich, alguien a quien apenas conocía. Era el hermano de mi abuela, vivía en el norte, se guardaba para sí mismo. Lo conocí solo una vez cuando era niño, cuando nos visitó durante una semana y me llevó a un museo de arte mientras todos los demás iban a un partido de fútbol. Recordaba que me agradaba. Me hizo preguntas reales. Escuchó cuando respondí. Harriet me dijo que el tío Aldrich había fallecido el año anterior, y después de un largo proceso de sucesión, se estaban finalizando los detalles de su testamento. Dijo que me dejó algo. Solo a mí. Pensé que sería algo simbólico, un cuaderno de bocetos tal vez, o una carta, algo personal. Pero cuando me senté frente a Harriet en su oficina y ella deslizó los documentos hacia mí, casi me reí. Me dejó todo. No solo algunos ahorros, no solo un auto o una cabaña o una colección. Todo. Propiedad, una cartera de inversiones pequeña pero de buen rendimiento, derechos sobre varias ilustraciones históricas que había vendido en los años 70 que todavía generaban regalías. Había sido discreto sobre su éxito, pero había construido un pequeño legado y decidió que debía ser para mí. La única condición era que no le dijera al resto de la familia hasta que la herencia se hubiera transferido por completo. Incluso escribió, con su propia letra, deja que vean quién eres sin explicárselo. Lloré en mi auto después de esa reunión. No por el dinero, sino porque era la primera vez que sentía que alguien en mi familia me veía. Y lo mantuve en secreto. Todo. Hasta Navidad. Dentro de ese sobre, en la mesa debajo de mi tarjeta de lugar con la etiqueta La Oveja Negra, había copias de los documentos finalizados, una carta de Harriet confirmando la transferencia y una segunda carta, escrita por mí con tanta compostura y claridad como pude. En esa carta, expliqué cuánto me había dejado el tío Aldrich. Lo expuse todo, con modestia pero con claridad. No para alardear, sino para trazar una línea. Escribí sobre cómo no compartiría ni un centavo. No porque fuera vengativo, sino porque durante años me habían tratado como algo secundario, como un fracaso, una broma. Escribí que esto no era venganza. Era un límite. Y luego les agradecí. Sinceramente. Porque sin su frialdad, su crueldad sutil, sus constantes esfuerzos por hacerme sentir pequeño, nunca podría haber encontrado la fuerza para separarme, para construir una vida que ellos no pudieran tocar. Terminé diciendo que eran libres de continuar con sus tradiciones, sus chismes, su imagen familiar cuidadosamente elaborada. No interferiría. Simplemente ya no participaría. Y luego agregué una línea más, solo para la tía Lorna. Nunca necesité aplausos. Solo silencio. Y ahora finalmente lo tengo. Me fui esa noche sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Pero sabía que no había terminado. En I por Somo. Porque si hay algo que mi familia odia más que ser desenmascarada, es ser superada. No supe de ellos durante 2 días. Y luego comenzaron las llamadas. Primero fue mi mamá, luego Claire, luego Joel. Cuando no contesté, comenzaron a enviar correos electrónicos,
luego mensajes de texto. Luego, papá dejó un mensaje de voz, con la voz baja y tensa, diciendo que necesitábamos hablar en privado sobre la situación. Ahí fue cuando supe que habían abierto el sobre. Y no estaban enojados porque me fui. Estaban furiosos porque había ganado. Para el tercer día, mi bandeja de entrada estaba desbordada. Claire envió una serie de mensajes, cada uno más largo y frenético que el anterior. Comenzó fingiendo estar preocupada. Jonah, todos nos tomamos por sorpresa. Está bien. Podemos hablar de esto como adultos, pero no tardó mucho en que su tono real se manifestara. Tomaste por sorpresa a toda la familia. Ese dinero estaba destinado a ayudar a todos nosotros. ¿Sabes cuánto hemos luchado Joel y yo con los niños? ¿De verdad crees que el tío Aldrich hubiera querido que todo se desperdiciara en tu estilo de vida de artista solitario? Leí eso 2 veces. Luego lo leí de nuevo, más lentamente, dejando que cada oración se asentara como polvo en una habitación que no había limpiado en años. El mensaje de Joel fue más corto, pero igual de directo. Muy elegante, Jonah. Siempre tuviste una forma de hacer que todo se tratara de ti. Solo recuerda, el karma no acepta sobornos. No respondí. No necesitaba hacerlo. Porque, por una vez, el silencio no era mío para soportarlo. Era de ellos. Pero el que realmente me llegó fue el de mi mamá. Llegó como una nota de voz. Dudé antes de reproducirlo, el pulgar sobre el botón de reproducción, el pulso acelerándose como si tuviera 12 años de nuevo y estuviera a punto de que me dijeran que la había decepcionado, de nuevo. Su voz comenzó tranquila, casi demasiado tranquila. Jonah, espero que estés orgulloso de ti mismo. Hiciste que la Navidad se tratara de ti. Arruinaste toda la noche y humillaste a esta familia. Esa carta, ese dinero, son solo números en un papel. Lo que realmente has hecho es ponerte por encima de las personas que te criaron, que intentaron ayudarte incluso cuando los rechazaste. ¿Crees que Aldrich te dio esa herencia porque eres especial? Apenas te conocía. Y si hubiera visto cómo tratas a la familia, lo habría pensado 2 veces. Reproduje esa parte de nuevo. Si hubiera visto cómo tratas a la familia. Era irónico, viniendo de la mujer que una vez me dijo que era demasiado raro para criarme adecuadamente y luego se rió como si fuera una especie de observación inteligente. Aún así, sus palabras no me sacudieron como solían hacerlo. Me hicieron sentir algo más ahora, claridad. Finalmente entendí algo que no me había atrevido a admitir antes. Mi familia no era simplemente indiferente. Se sentían amenazados. No se suponía que debía crecer con autoestima. Se suponía que debía quedarme callado, desempeñar mi papel, asentir cortésmente cuando Joel se burlaba de mi trabajo o Claire decía algo condescendiente frente a sus amigos. Se suponía que debía seguir apareciendo, demostrando mi valía, esperando que algún día finalmente dijeran, «Oye, tal vez nos equivocamos contigo». Pero ahora había dejado de jugar. Y tenía algo que no podían ignorar. No era el dinero. En realidad no. Era el hecho de que había elegido irme antes de que pudieran echarme. Y no podían soportar eso. Al 4.º día, llegó un paquete a mi apartamento. Sin remitente, solo un paquete del tamaño de una caja de zapatos con mi nombre y una letra que reconocí de inmediato. La de mi papá. Dudé en abrirlo. Una parte de mí pensó que podría ser una rama de olivo. Una carta, un álbum de fotos, incluso una ofrenda de paz. Lo abrí. Adentro había una copia de una foto familiar de la Navidad de hace 5 años. Toda la familia extendida reunida alrededor de la chimenea, usando esas ridículas bufandas a juego que la tía Lorna solía comprar a por mayor. Todos sonreían. Todos menos yo. Estaba sentado a un lado, con las manos en el regazo, mirando hacia algún lugar fuera del marco. Pegada a la foto había una nota. Solo una línea, escrita con la letra de molde familiar de mi papá. Saliste de esto. No vuelvas arrastrándote. Y debajo de eso, una segunda nota, claramente agregada por alguien más. La letra era más nítida, la de Claire. PD. A Aldrich ni siquiera le gustaban los niños. Me senté con esa caja durante mucho tiempo. Sin ira, sin lágrimas, solo una sensación lenta y estable en mi pecho, como si se estuvieran colocando los cimientos. Estaban redoblando la apuesta. No solo estaban molestos porque me fui. Iban a castigarme por ello. Lo que significaba que era mi turno. No por despecho, no por mezquindad, por necesidad. Porque la verdad es que había pasado la mayor parte de mi vida tratando de no ser como ellos. Pero tal vez, solo por un poco de tiempo, podría permitirme ser más listo que ellos. Y fue entonces cuando la idea de lo que vendría después comenzó a tomar forma. Algo silencioso, simple y completamente imposible de rastrear hasta mí. Comenzó con una lista.
No una dramática, ni siquiera escrita a mano. Solo un documento simple que guardé en mi computadora titulado Cosas que olvidaron. Comencé con pequeñas cosas. La vez que Joel tomó prestado dinero de la cuenta de ahorros de nuestra abuela sin decírselo a nadie y lo culpó a un error administrativo. La vez que Claire se burló públicamente de mi exhibición de arte en las redes sociales mientras fingía estar orgullosa en persona. La vez que mi mamá dejó que Lorna destrozara un cuaderno de bocetos que había dejado en la mesa de la cocina porque parecía espeluznante. Y cuando la confronté, me dijo que debería estar agradecido de que alguien lo hubiera notado. Lo escribí todo. Y luego le agregué conversaciones instantáneas, enlaces, cada pequeña puya disfrazada de preocupación. Cada cena de cumpleaños donde olvidaron que era alérgico a las fresas. Cada broma hecha a mi costa que se convirtió en un sermón cuando no me reí. Pero no estaba haciendo esto para detenerme en ello. Lo estaba haciendo para recordar. Claramente, sin la niebla habitual de culpa que me seguía como una sombra después de cada interacción familiar. Me tomé un tiempo para respirar, para dejar de lado el hábito de explicarme. Me sumergí en el trabajo, proyectos por encargo, tutoría de jóvenes artistas, creación de un pequeño fondo comunitario a nombre del tío Aldrich para ayudar a los niños que crecieron en entornos como el mío. Cosas tranquilas, impulsadas por un propósito. Mientras tanto, mi familia entró en espiral. Joel comenzó a publicar diatribas vagas sobre ciertas personas que abandonaban su sangre. El esposo de Claire, que nunca me había dirigido más de 5 palabras, me envió un correo electrónico lleno de consejos pasivo-agresivos sobre cómo dejar ir los rencores antes de que te pudran por dentro. No entendían lo que estaba sucediendo. Pensaron que se trataba de una herencia. No se dieron cuenta de que la herencia era solo un fósforo. Yo era el que había construido el fuego. Fue entonces cuando recordé algo que Harriet, la abogada de sucesiones, mencionó durante nuestra reunión final. El tío Aldrich había estado en la junta directiva de una fundación histórica privada en la ciudad, en silencio, como hacía la mayoría de las cosas. Participó en la selección de exhibiciones rotativas para varias galerías más pequeñas e incluso financió de forma anónima algunas de mis exhibiciones anteriores. Después de su fallecimiento, su puesto quedó vacante, y la junta me lo ofreció. En ese momento, me negué. No estaba seguro de querer involucrarme en algo que se sintiera demasiado formal, demasiado conectado con la percepción del legado de la familia. Pero ahora, vi la oportunidad por lo que realmente era, control. Así que acepté. En silencio. Firmé el papeleo, comencé a asistir a las reuniones. No por reconocimiento, sino porque sabía exactamente cómo usar esta plataforma. Verás, Claire había estado presionando para que se presentara en una de las galerías conectadas a la fundación. Una exhibición de fotografías sobre maternidad moderna que esperaba que catapultara su marca de influencia local a algo más grande. Joel, mientras tanto, había estado cortejando a donantes para su retiro de bienestar que no era más que un alquiler vacacional glorificado con velas perfumadas y vagas promesas de paz interior. No tenían idea de que yo estaba involucrado en ninguna de las decisiones. Y no lo saboteé. Simplemente hice lo que nunca habían hecho por mí, dije la verdad. Presenté una nota tranquila y formal a la Junta con respecto a los posibles solicitantes. Enumeré las credenciales, la participación comunitaria y la claridad de la misión. Ninguno de los dos tenía ninguna. La propuesta de Claire fue rechazada. La propuesta de donantes de Joel fue rechazada amablemente. Les dijeron que la fundación se estaba enfocando en la sostenibilidad a largo plazo y la integridad en los proyectos, no en el apalancamiento de la marca. Y cuando se corrió la voz de que yo ahora era parte de ese proceso, el silencio fue delicioso. No me regodeé. No presumí. Simplemente, viví. Renové la cabaña que me dejó el tío Aldrich. Pinté las paredes con colores cálidos. Llené los estantes con libros y materiales de arte. Organicé pequeñas reuniones tranquilas con amigos que se habían convertido en una familia más que la familia en la que nací. Personas que no ponían los ojos en blanco cuando hablaba, ni preguntaban por qué todavía no estaba casado, ni me decían que le bajara el tono. Pasaron los meses. Luego, una tarde de junio, llegó una tarjeta. Estaba escrita a mano con tinta azul. El remitente era Claire. Adentro había una nota doblada que decía: «Mamá no está bien. No lo dirá, pero te extraña. Todos lo hacemos. Por favor, ven. Hablemos». Por un momento, la miré fijamente, sintiendo el tirón de un reflejo muy antiguo. La parte de mí que siempre corría cuando llamaban. La parte que susurraba: «Tal vez esta vez sea diferente». Pero luego recordé. Recordé la caja de zapatos, la foto, los mensajes, los años. Doblé la tarjeta cuidadosamente,
La coloqué en un cajón y me paré en el centro de mi cocina iluminada por el sol por un tiempo, simplemente respirando. Luego volví al trabajo. Nunca envié una respuesta, porque no necesitaba hacer una escena para tener paz. Solo tenía que dejar de permitirles escribir el final. Y lo hice. Ahora estoy en un lugar mucho mejor, tanto literal como emocionalmente. Vivo en la cabaña que me dejó el tío Aldrich. Un lugar tranquilo ubicado a las afueras de la ciudad. Es pequeño, pero está lleno de cosas que amo. Lienzos apoyados en las paredes, libros apilados en rincones acogedores, plantas que solía pensar que nunca podría mantener vivas. Es pacífico aquí. No hay tensión en el aire, ni un pavor de bajo nivel que se insinúa antes de una reunión familiar. Todavía trabajo como ilustrador, principalmente independiente, y recientemente asumí un puesto de mentoría a tiempo parcial para un programa de arte juvenil local, algo que nunca pensé que tendría la energía o la claridad para hacer. El fondo comunitario que comencé en nombre de Aldrich está creciendo y ya hemos ayudado a un puñado de artistas subrepresentados a obtener sus primeras exhibiciones en galerías. En cuanto a mi familia, no los he visto desde esa cena de Navidad. Han intentado comunicarse conmigo algunas veces más. Principalmente correos electrónicos vagos o tarjetas ocasionales en días festivos. Pero me he mantenido firme. No enojado, no rencoroso, simplemente terminado. Ya no siento la necesidad de explicarme ni de esperar una disculpa que tal vez nunca llegue. Pueden seguir contando la versión de la historia que quieran en las fiestas familiares. Yo tengo la mía. Y, lo que es más importante, tengo paz. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal suscribiéndote. Nos vemos en las próximas historias.